Saludos a nuestros auditores y auditoras de este nuevo programa Caminando hacia una nueva constitución y con un invitado de honor, don Bernardo Suazo. Bernardo es arquitecto, es magíster en análisis geográfico, nada más ni nada menos, un gran tema, ex decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Concepción. Actualmente se desempeña en el ejercicio de la arquitectura y también es profesor universitario, y sin perjuicio de ello también se dedica a la planificación urbana. Por lo tanto, tenemos un invitado de fuste para conversar de algo que aparece como trascendental y que obviamente nos hemos olvidado que tiene que estar incorporado en una nueva constitución, como es el urbanismo. Y no solamente el urbanismo, que está muy vinculado con aspectos que también generalmente los desatendemos, como es la geopolítica, para contribuir a luchar en lograr un derecho a la ciudad, luchar contra la segregación, lograr la optimización de los espacios y mejorar la convivencia en la que nosotros nos desenvolvemos. Nosotros como seres humanos no estamos en un espacio, simplemente volando, tenemos que desenvolvernos en un territorio. Y ese territorio tiene que ser planificado, tiene que ser administrado para lograr optimizar justamente el uso de este. Bernardo, muy bienvenido y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, Andrés, por invitarme y feliz de poder cooperar en lo que pueda desde mi disciplina y desde lo que yo he hecho toda mi vida. Gracias, Bernardo. Bueno, aprovechándonos ya y entrando en materia, mucho se ha criticado en términos del uso que actualmente se le está dando al suelo urbano. Uno de los grandes problemas que existen actualmente en el desarrollo de las ciudades es la segregación, el valor del suelo y la circunstancia que hay personas que tienen que verse forzadas a trasladarse de un lugar a otro, atendida a las circunstancias de su recurso económico y sin perjuicio también de otra vinculación que está íntimamente relacionada con la administración adecuada de los espacios, que es el transporte, respecto al cual también nosotros solemos dejarlo a un cariz secundario, nos preocupamos de circunstancias mucho más abstractas, que no dejan de ser importantes, son muy trascendentes, pero esto es algo que nos ocupa por cuanto, o nos debe ocupar, por cuanto día a día nosotros tenemos que trasladarnos y vivir en un determinado contexto y marco territorial. ¿Qué nos puede decir al efecto, Bernardo? Mira, yo creo que primero que nada hay que entender que nuestro país especialmente es un país urbanizado. Casi el 90% de nuestra población vive en ciudades, cosa que es mucho más que a nivel mundial. A nivel mundial entre el 60 y el 70% de la población vive en ciudades. Por lo tanto, efectivamente el fenómeno la ciudad como sistema es un fenómeno que es muy importante para nuestro país y efectivamente tiene que tener un lugar preponderante dentro de la nueva constitución, entendiendo que efectivamente somos parte de un territorio, somos parte de una geografía, somos parte, en el fondo, de una forma de habitar. Entonces, es importante contextualizar y, en el fondo, dimensionar el fenómeno. Las ciudades son sistemas que son a su vez multisistémicos. O sea, dentro de una ciudad hay varios sistemas. Tenemos, como tú bien nombrabas, el sistema, por ejemplo, de conectividad de transporte urbano, hay sistemas que tienen que ver con áreas verdes, hay sistemas lacustres, hay sistemas geográficos, hay sistemas de espacios públicos. O sea, hay una serie de sistemas que se superponen. Y cuando esos sistemas no trabajan en forma coordinada, por así decirlo, es donde se producen temas como la segregación y otros temas más. Y yo creo que uno de los problemas fundamentales de nuestras ciudades es que son cada día más fragmentadas socioespacialmente. Cuando uno, Concepción, el Gran Concepción tiene mucha fragmentación. Podemos analizar comunas de Concepción, por ejemplo, o del Gran Concepción, que, por ejemplo, tienen un desarrollo de barrios que son prácticamente islas, islas, que tienen un solo acceso a una vía estructurante, por ejemplo. Y eso no solo pasa en barrios que podríamos llamar con cierta vulnerabilidad desde el punto de vista social, sino que también pasa en barrios de alto estándar y de alto nivel.
Entonces aquí la segregación y la autosegregación también se dan. O sea, hay barrios de alto estándar que se autosegregan y que generan justamente un solo acceso para poder, en el fondo, controlar lo que pasa dentro de ese territorio. Y efectivamente con eso se pierde algo que es esencial en la ciudad, que es la diversidad. Una ciudad poco diversa y monótona no sirve de nada, ¿eh? Y sobre todo la conectividad que se produce entre los espacios públicos. Yo creo que una ciudad en general, si tú vas a cualquier ciudad de Europa, de América o de cualquier parte del mundo, ¿de qué te acuerdas de la ciudad? Tú no te acuerdas normalmente de cómo era el hotel, cómo era, no sé, el lugar donde fuiste a ver una cosa en particular, sino que te acuerdas de sus espacios públicos. Te acuerdas de la plaza que viste, te acuerdas de la calle que transitaste, te acuerdas de todo lo que significa un ajetreo y una diversidad propia de la ciudad. Y eso es importante conservarlo, y para poder hacerlo hay que evitar esta fragmentación que se produce, si no vamos a seguir segregando para todos lados, digamos. Ese es el problema. Debería haber a lo mejor un artículo que dijera que está prohibida la segregación, pero obviamente eso no tiene ningún sentido, ¿no? Pero es así. A propósito de lo que tú hablas de lo que dice en relación con la segregación, ¿cuáles serían las medidas específicas? Porque puede haber un principio, efectivamente, una cláusula constitucional que obligue al Estado a implementar o a que se implemente una planificación urbana que impida que se segregue a la población en razón de su ingreso económico o de otro tipo de circunstancias, porque sean también otros fenómenos, Bernardo, vinculado a la migración. El hecho que muchas veces esta población migrante que tiende a instalarse en un lugar específico de la ciudad, atendido que no tiene respaldo del Estado y obviamente se apoyan entre ellos. Y eso genera estos sueltos de espacio, lo que también contribuye a la proliferación de los guetos, que es algo respecto a lo cual se tiene que combatir profundamente o con convicción, que es algo que yo no noto que exista actualmente. ¿Qué crees tú que debería estar entregado al ejercicio de las políticas públicas o un principio que debería regir la determinación de las políticas públicas en materia de planificación para evitar la segregación y lograr finalmente el objetivo de la integración? El problema fundamental en este momento, Andrés, es que los instrumentos de planificación urbana están completamente obsoletos en este país. O sea, y hablando de instrumentos de planificación urbana, estoy hablando de planes reguladores comunales, regionales, intercomunales. Aquí en Concepción está el plan regulador metropolitano y los comunales. Y son instrumentos que se basan justamente en algo que se llama la zonificación, el zoning, el antiguo zoning de los modernistas. Entonces hacemos zonificaciones estrictas en la ciudad que provocan esta fragmentación y esta segregación en los usos de suelo, por ejemplo. Entonces, evidentemente, yo creo que la forma de hacer planificación debería cambiar radicalmente. O sea, en estos momentos, yo no sé si dentro de las políticas es factible, pero hay otros países que generan consensos en la planificación urbana, que generan negociación en la planificación urbana, que le pueden proponer cosas a los privados para que en beneficio justamente de la integración social, y estas cosas son negociables por los municipios. En el fondo se trabaja en conjunto, muchas veces el privado con el público, pero además se agrega la academia, ¿no es cierto? Y funciona de otra forma el cómo se planifica. Actualmente planificar significa, por ejemplo, en hacer un plan regulador te demoras 2 años y tanto, con una serie de diagnósticos, una serie de procesos que finalmente al momento de implementarlo ya están obsoletos. Ya pasó el tiempo. La ciudad es mucho más dinámica que eso. Entonces, yo creo que en el fondo lo que habría que hacer, por un lado, es generar algunos preceptos, algunas directrices muy generales, pero que permitan una mayor movilidad dentro de lo que es la planificación urbana. Una mayor movilidad entre el público, el privado, el inversionista, el que en el fondo tiene que hacer cumplir la ley para poder resguardar el bien común, que yo creo que es ese el gran problema finalmente, cuando entregamos un poco el bien común al mercado, como se pasa esto, es cuando se producen ciertas anomalías.
en general, el privado, por lo que yo he visto en mi ejercicio privado de la profesión, siempre obedece el rayado de cancha. Nunca se sale el rayado de cancha porque sabe que no puede. Pero cuando este rayado de cancha no está claro y está ambiguo en algunas cosas, evidentemente se produce lo que nosotros no queremos que se produzca, que es la desigualdad, la segregación, y en el fondo el hecho de fragmentar el territorio en pos de ciertas, en el fondo, condiciones que pudiera tener la población de cierto lugar. Bernardo, cuando tú hablaste en un principio de que somos una sociedad esencialmente urbanizada, ¿podríamos ser críticas a este exceso de urbanización? ¿O es Mira, algo, un proceso natural y no hay que mirarlo con algún grado de preocupación, que es un proceso que puede darse atendida a las circunstancias culturales que nosotros tenemos? mira, lo que yo creo que el problema fundamental en Chile es que nosotros planificamos solo las ciudades y no planificamos el territorio, porque, como te decía, los instrumentos de planificación territorial son instrumentos normativos que solo rigen dentro de límites urbanos. ¿Ah? Cuando es un instrumento normativo como el metropolitano, rige entre núcleos urbanos, pero no tenemos planificado todo el territorio, entonces no tenemos planificado el área rural, por ejemplo. El área rural, los instrumentos que existen indicativos y no normativos. O sea, indicativos pueden obedecerlo o no obedecerlo. Entonces, por ejemplo, si un campesino decide plantar pino y eucalipto, no podemos negarnos a que pueda hacer eso. Entonces, y yo creo que hay que planificar el territorio en su conjunto, porque ese campesino planta pinos y eucalipto y echa a perder su tierra porque al lado tiene una forestal o porque tiene... Entonces, yo creo que ahí el Estado tiene que regular. Y yo creo que al regular el territorio en su conjunto, no es peligroso que haya más urbanización o menos urbanización. El problema es que ahora solo estamos regulando lo que es urbano y no el resto del territorio. Entonces ahí es donde se produce muchas veces estos conflictos, porque son conflictos del uso del territorio. Yo creo que el territorio generalmente está en conflicto. En las ciudades el territorio está en conflicto, hay gente que quiere ocupar. De hecho, por ejemplo, últimamente, y tú hablabas de los guetos, hay un estudio que se llama la guetización de la ciudad en Chile, y se da para dos lados. O sea, por ejemplo, actualmente está pasando algo que pasaba mucho antes en Brasil, es que un grupo de inversionistas compra terrenos muy, muy baratos en medio de una ciudad, porque el barrio no es un barrio que tenga un alto nivel o que tenga una gran plusvalía. ¿Y qué es lo que hacen? Generan una isla, cercan todo ese territorio, que pueden ser miles de metros cuadrados, 20.000, 2 o 3, 4 manzanas de metros cuadrados, lo cercan y generan un acceso y lo supervigilan, ¿no es cierto? Y entonces el tipo sale en su auto, corre por estas carreteras concesionadas, ¿no es cierto? Es un tubo, llega a su trabajo y de vuelta hace lo mismo. Y eso para mí es la anticiudad. O sea, entonces el tipo vive en un barrio, a lo mejor entre comillas, peligroso, vulnerable, pero en medio de una isla que está hecha para él, que sube su valor y que en el fondo se desplaza de un lugar a otro sin participar de lo que es la ciudad como tal. Y eso es la anticiudad total. O sea, en el fondo yo creo que eso es mucho más peligroso a que seamos un país urbanizado. Yo creo que el tema es cómo urbanizamos y cómo generamos esta urbanización. Y para eso tenemos que ser capaces de, por ejemplo, en el Gran Concepción, decir, nosotros lo que vamos a hacer aquí es una planificación de la cuenca del Biobío, de todo el territorio. ¿Ah? Sí. Y vamos a saber lo que pasa aguas arriba del Biobío, aguas abajo, vamos a saber dónde están las plantaciones forestales, dónde está el cultivo, o sea, para poder en el fondo programar cómo queremos que sea nuestra sociedad. Porque si no, si lo entregamos todo a la conveniencia de la rentabilidad, por así decirlo, eso es peligroso. Finalmente se generan los conflictos que ya se están generando en el país en general, en distintas partes. Qué bueno que tocaste ese tema, te lo iba a comentar en relación, porque está muy vinculado a la figura del alcalde mayor también. Cuando se trata de estas zonas urbanas muy grandes, en las que hay varias comunas
entrelazada y conectada a tal nivel que las planificaciones urbanas de un lugar tienen que estar relacionadas con la de la comuna inmediatamente aledaña. Lo que ocurre con Talcahuano y Hualpén, Concepción, Chiguayante, San Pedro, y por qué no todas las anteriores. Inclusive ya hay que mirar hacia Coronel, Santa Juana, Florida, Penco, Tomé. Es necesario, primero la pregunta, ¿es necesario a tu juicio que exista una autoridad que centralice ciertos aspectos esenciales de toda la provincia de manera mucho más presencial que el rol que está cumpliendo actualmente el gobernador provincial, que es una figura bastante, en cierto cariz, bastante simbólica, sino que haya verdaderamente lo que se ha denominado en otros países un alcalde mayor, que finalmente coordina la función que le corresponde o las decisiones que se adoptan por todos los otros alcaldes de las otras comunas. O derechamente generar una macro comuna, tal vez no sea la decisión más recomendable, tomando en consideración el nivel de concentración de decisiones y la burocracia que tendría que generarse en este sentido, para los efectos de lograr buenas decisiones de políticas públicas urbanas. Sí, mira, a ver, tu pregunta es como diversa, pero lo primero que quiero decir es que todo depende de las atribuciones de esta figura, sea alcalde mayor o sea lo que sea, porque si no tiene atribución y no tiene instrumentos no sirven de nada, que es un poco lo que pasa a veces. En nuestro plan regulador metropolitano del Gran Concepción lleva como 5 años y todavía no se actualiza, porque justamente se producen estas diferencias. Lo segundo es que creo que sí es factible que haya una convivencia entre comunas, porque creo que cada comuna tiene su rol. Es importante definir el rol del asentamiento humano, por así decirlo. O sea, el rol de Concepción como ciudad es un rol de servicio, el rol de Talcahuano a lo mejor tiene una preponderancia el rol industrial, en Chiguayante será, no sé, el rol más bien de residencia, ¿no es cierto? Entonces es importante que esos roles se combinen. Pero lo que a mí me preocupa enormemente es cómo generamos la conectividad, no solo de transporte, sino espacial entre estos distintos centros urbanos, porque eso hace que la ciudad sea eficiente. Y al ser eficiente todos ganamos, digamos. O sea, uno de los problemas fundamentales, por ejemplo, cuando uno estudia el Gran Concepción, es que, por ejemplo, uno ve viajes origen-destino y ve que toda la intercomuna se desplaza fuertemente todos los días, ahora no tanto en pandemia, pero hacia lo que es los tribunales de justicia, el Centro Concepción, la Universidad de Concepción, la Universidad del Biobío. O sea, por ejemplo, ahí está la concentración más fuerte de desplazamiento. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer esta figura que coordine? ¿Cómo hago yo que esta conectividad sea eficiente, sea rápida, sea, en el fondo, gaste menos, sea sustentable como ciudad? Y ahí el tema de la gobernanza de la ciudad como tal pasa a tener una fuerte relevancia, digamos, del territorio. Antes de entrar al tema de la conectividad, que me parece sumamente importante, que nos estamos refiriendo al derecho a la ciudad con Bernardo Suazo, urbanista, magíster en análisis geográfico, profesor de arquitectura, quería invocar un problema que se está dando a nivel interno, a nivel ciudad, que está relacionado íntimamente con los guetos. El primero es que ya hemos escuchado opiniones que en algunas comunas están llamando a levantar murallas para proteger de las olas de bárbaros que, atendido los estereotipos y los prejuicios, estarían generando delincuencia para optimizar los controles. Hay otros que están hablando de zanja para los efectos, esto para los migrantes, pero que puede ser también extrapolado a otro tipo de circunstancias, generar hoyos medievales con tiburones y cocodrilos para que la gente no entre. ¿Ya? Pero fuera de la caricatura, ya hemos visto la proliferación de condominios. Sí. La gente está prefiriendo ir a vivir a condominios por una cuestión de seguridad y los condominios están cada vez más grandes. De hecho, hay lugares en los que las zonas vacacionales son enormes condominios con guardias de seguridad, en las que inclusive al personal de apoyo, a la gente que trabaja, se les obliga a andar con uniforme,
con todo lo que eso significa. Es un pequeño país dentro de otro país con sus propias reglas, el reglamento que se transforma en verdadera norma jurídica para las personas que se desenvuelven en el interior, lo que tiene un grado de peligro, a mi juicio, grande. Y también hemos visto cómo hay poblaciones que están introduciendo, a mi juicio, algo que es inconstitucional, pero que la verdad es que para que se declare la inconstitucionalidad hay que reclamarla. Muchas veces la gente no reclama porque se siente cómodo con estos controles que se instalan cortando calles, con guardias de seguridad y cercos que finalmente son levadizos y se permite pasar a las personas si es que se identifican al momento de ingresar por parte de personas que no tienen la categoría de ser policía, ni mucho menos, efectuando verdaderos controles de identidad civiles, lo que constituye una infracción a la normativa, pero que se acepta por este miedo, el constante miedo al espacio en el cual nos desenvolvemos y el miedo del otro. Como si viéramos una sociedad en la cual la delincuencia estuviese absoluta y totalmente descontrolada. Obviamente mi opinión va a ser impopular, pero se trata de decir las cosas como son. No tenemos una delincuencia descontrolada comparado con otros países. Sí hay sectores que pueden ser efectivamente abordados con políticas públicas adecuadas de seguridad para lograr que esto no ocurra, pero está sectorizado esto. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido, Bernardo? Bueno, yo creo que efectivamente está pasando lo que estás diciendo. No quiero nombrar barrios específicos en Concepción, pero a mí, de hecho, también me han controlado. Una vez me tocó hacer un estudio de un loteo bien famoso en una costa de esta región para determinar si las calles eran bienes nacionales de uso público o no. Finalmente, el sistema con que había sido concebido ese loteo no era un condominio, porque tú sabes que los condominios ahora están lo que tú hablas de esos condominios enormes se llaman macrocondominios. Y es una especie de moda, por así decirlo, o de una suerte de desarrollo que es mucho más fácil para la inmobiliaria. Tú sabes que dentro de un condominio, las vías, la iluminación, todo es privado. Al ser privado, tú puedes construirlo y lo puedes hacer como tú, entre comillas, como tú quieras, o sea, con los estándares que tú quieras. En cambio, cuando uno hace una calle con un loteo, los estándares los pone la norma, el Estado, la Ley General de Urbanismo y Construcción, y tienes que construir una calle como corresponde, con toda su iluminación y todas sus instalaciones. En cambio, dentro de un condominio uno puede hacer un poco lo que quiera, entonces hay adocretos, no sé, hay otro tipo de configuración, y entonces es bastante cómodo porque uno puede, en el fondo, regular los costos ahí, puede saber qué es lo que le conviene y qué es lo que no le conviene. Y estos macrocondominios, bueno, como te decía, están enmarcados en lo que es la ley de copropiedad inmobiliaria, que está listada, digamos, en el país, lo que era antes la ley de piso, que se llama alguna vez la ley de propiedad horizontal, ¿no es cierto? Que es la misma que rige los edificios, en el fondo. Un condominio está regido por la misma ley que rige los edificios. Entonces, evidentemente, esto se ha estado dando porque por lo que el inmobiliario vende, uno siempre piensa que el inmobiliario vende casas o departamentos. Cuando uno se da cuenta de la publicidad que hace, ¿qué es lo que vende el inmobiliario? El inmobiliario, cuando vende un edificio, vende vistas, no vende el departamento. Vende las vistas y uno ni siquiera conoce el espacio que tiene, sino que a uno le muestran la terraza con la vista hacia la laguna, hacia el paisaje. Y cuando vende condominios, vende seguridad, ¿no es cierto? Y efectivamente es un poco eso. O sea, yo creo que el mercado, en cierta forma, va impulsando el desarrollo lo que hace el inversionista es responder a la tendencia del mercado. Y en realidad lo que pase con la ciudad, eso es una labor que efectivamente tiene que velar el Estado, y para eso necesitamos leyes y normas que lo regulen y lo regulen bien. Entonces yo creo que del punto de vista de estos macrocondominios pueden ser muy seguros y todo lo demás, pero yo creo que no es bueno para la ciudad. No es bueno porque genera, como yo decía antes, la anticiudad. O sea, tenemos una isla al lado de la otra pegada sin conectividad. Eso no es ciudad. Cuando tú tienes un macrocondominio al lado de otro macrocondominio y sus vías no se conectan, no hay espacios públicos asociados, en realidad podría estar en la mitad de la nada y seguir funcionando igual. Por lo tanto, y en realidad la ciudad como tal se constituye como sistema justamente para lograr ventajas. Esas ventajas son de distintas índoles, son ventajas desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de varios puntos de vista. Entonces, al vivir en forma aislada, grupos de personas en forma aislada, se pierden esas ventajas, se pierde la diversidad, se pierde la posibilidad
de generar intercambio, no solo social, sino comercial, por ejemplo. Una de las razones fundamentales del nacimiento de la ciudad justamente es lograr estos intercambios. Entonces, si hacemos islas agrupadas, no lo vamos a lograr. Así que yo en realidad no estoy muy de acuerdo con ese tipo de desarrollos, ¿no? Oye, Bernardo, hay otro aspecto que a mí me parece sumamente importante que también tenemos que ventilar en este programa, aprovechando tu presencia, que es la implementación urbana, en términos tales que hayan servicios que estén ubicados en territorios, evitando la concentración de los mismos. Me refiero, por ejemplo, todos hemos visto que en algunos lugares hay 10 farmacias pegadas una a otra y hay otros lugares en que uno no encuentra una farmacia. Hay supermercados que se encuentran pegados uno a otro y encontramos el absurdo de hasta supermercados que dicen que compran terrenos enormes cercanos para evitar que se les instale otro supermercado para evitar la competencia, dejando todo entregado a esta suerte de selva que es la ley del mercado, donde es trascendental la planificación. No puede ser que haya lugares en los cuales no tengamos acceso a una asistencia de salud cercana y tengamos que trasladarnos largos trayectos para lograr ese objetivo. ¿Cómo se puede solucionar esto, Bernardo, compatibilizando las leyes del mercado con la planificación? Mira, hasta hace un tiempo era factible, en la planificación urbana había niveles de equipamiento. Todo lo que no es vivienda o industria es equipamiento. Entonces, había niveles de equipamiento, habían equipamientos que eran metropolitanos. Por ejemplo, el hospital regional es un equipamiento metropolitano y no vamos a poner un montón de hospitales regionales. Pero el consultorio es un equipamiento que tiene nivel comunal. Y de ahí venían los niveles barriales y otros niveles más. O sea, si tú vas a hacer un trámite importante en los tribunales de justicia, tienes que ir a los tribunales de justicia, pero sí puedes tener un juzgado, ¿no es cierto?, en tu barrio, ¿no es cierto? Y eso se puede normar diciendo en tal área solo se va a permitir, por ejemplo, equipamiento comunal o equipamiento de barrio. Entonces el supermercado ya no se va a poder instalar ahí, sino que va a tener que instalarse un supermercado de otro nivel, de otra magnitud, de otra escala. Y eso existía y estaba bastante bien normado hace algún tiempo, pero muchas veces se cambian las normativas con profesionales que no entienden muy bien a veces de las leyes o de cómo se funcionan las ciudades. Entonces, estas normativas se han ido cambiando y ahora el equipamiento solo está asociado a la categoría de la calle que tiene enfrente. O sea, si tú tienes al frente una calle, una vía estructurante, puedes poner un supermercado que te genera mucho movimiento, pero si tienes al frente un pasaje, obviamente no puedes poner el supermercado, tienes que puedes poner otro tipo de equipamiento. Pero eso no ha funcionado bien, creo yo, a nivel de la planificación, porque la categoría de la calle se define por su ancho y a veces hay relatividades que no vale la pena discutir, pero que no están claras. O sea, yo creo que en el fondo el problema fundamental aquí son las pocas claridades o las ambigüedades que se dan de repente dentro de una normativa. O sea, por eso yo hablo siempre de que sea simple, clara y directa la normativa, pero en general siempre hay matices, por así decirlo, que no permiten regular como corresponde. Esa es la verdad. Bernardo, efectivamente, tal vez la cláusula constitucional no va a poder solucionar cada uno de estos problemas, sino que va a sentar principios. Y dentro de estos principios sería óptimo que hubiese una que garantizara el derecho a la ciudad, que impidiera la segregación y que estableciera la obligación del Estado de generar un equilibrio en términos de equipamiento urbano para evitar situaciones que las que estamos viviendo hoy en día en determinados sectores. Respecto de la conectividad, que está muy vinculado al derecho al transporte, que es algo que también nosotros estimamos que debería estar dentro de una cláusula, garantizado dentro de una cláusula constitucional. Y tú ya hablaste tú ya referiste ciertos puntos especiales en términos de la conectividad. ¿Por qué es tan importante la conectividad? Bueno, yo creo que
a ver, el derecho a la ciudad, un poco lo que habla Lefebvre y David Harvey, ¿no es cierto?, en su revisita a Lefebvre, dice que la ciudad tenemos derecho a vivir en ella, pero también tenemos derecho a cambiarla. ¿Ah? Y yo creo que en ese sentido, siempre hay voces que de cierta forma no quieren cambiar nada. Mejor, ya que yo estoy viviendo en este barrio que es tranquilo, que es bonito, que es bajito, que es asoleado, no quiero que venga aquí ninguna torre, no me cambien el barrio. ¿Ah? Entonces, hagamos leyes y modifiquemos las normas para que nunca más entre aquí una persona que viene de afuera, ¿no es cierto?, y que va a querer vivir en un quinto, sexto piso y que me va a tapar parte de mi día el sol y cosas por el estilo. O sea, yo creo que en cierta medida no está claro que el derecho a la ciudad, además, implica el derecho a poder cambiarla para que sea mejor, ¿no es cierto? O, a lo mejor, siempre cuando uno cambia algo, hay algunos que se benefician y otros que se perjudican. Mientras los que se benefician sean más de los que se perjudican, para mí está bien. ¿Eh? Y si tú eres uno de los pocos y no te gusta, tienes derecho a cambiarte también. O sea, eso también es derecho a la ciudad. Entonces, en cierta medida, yo creo que el transporte justamente pasa un poco lo mismo. Yo necesito estar en un lugar determinado para que mi vida para que yo tenga una cierta calidad de vida al ir a mi trabajo, al ir a dejar a mi hijo al colegio, a ir a divertirme, ¿no es cierto? Yo necesito estar en un lugar que en cierta medida, entre comillas, sea estratégico para mí, porque yo creo, y de hecho hay estudios que dicen que cuando tú te demoras más de 30, 40 minutos en el traslado desde tu casa a tu trabajo, por ejemplo, ya estás perdiendo calidad de vida. O sea, si tú te demoras como en Santiago 1 hora, 1 hora y media en llegar a un lugar, y pierdes 3 o 4 horas de transporte en el día, definitivamente estás perdiendo parte de tu vida y estás perdiendo calidad de vida. Entonces, la conectividad pasa a ser un hecho fundamental para el buen desarrollo, no solo económico de una ciudad, sino para el buen desarrollo de la calidad de vida de sus habitantes. Entonces, en ese sentido, es importante pensar de que las ciudades tienen que tener, para empezar, una densidad equilibrada, ¿ya? Nadie dice que haya una super archidensidad ni haya muy poca densidad. El extender la ciudad a través del territorio siempre es un tema que genera exclusión, para un lado o para otro. O sea, el tema de, en el fondo, bajar las densidades de la ciudad y extenderlas, de todas maneras es un tema que es excluyente, es regresivo, de hecho, es muy regresivo en la ciudad eso. Antes no se podían hacer edificios muy altos cuando no habían inventado todavía el ascensor, ¿no es cierto? Inventaron el ascensor y Nueva York creció. Entonces tenemos los medios y la tecnología para poder densificar equilibradamente una ciudad y para poder darle la oportunidad a personas que a lo mejor están viviendo o están localizadas extramuros, ¿no es cierto?, o al borde de la ciudad, a estar en un lugar, entre comillas, de privilegio cercano a donde está, y de ahí viene el tema de la ciudad en 15 minutos, ¿no es cierto?, el hecho de que tú puedas caminar a tu trabajo, a tus equipamientos, y lo que tiene que ver con la sustentabilidad de las ciudades. No podemos seguir pagando tanto en transporte y en infraestructura, porque no es solo el transporte. Cuando uno genera un barrio al borde de la ciudad, no solo llevas el transporte y las vías, sino que llevas agua, alcantarillado, electricidad, un montón de otras infraestructuras que es súper cara. Entonces, gastas plata en trasladarte, pero al mismo tiempo gastas muchos recursos en instalaciones, en infraestructura. Por lo tanto, la conectividad es un tema que hay que pensarlo como un sistema, el sistema de transporte. O sea, y ese sistema asociado al sistema urbano en general. Si uno piensa que el sistema de transporte urbano no se integre o no esté integrado a la ciudad, yo creo que es lo peor que se puede generar. O sea, y tenemos que integrar desde el peatón, pasando por el ciclista, el automóvil, el transporte colectivo, no sé, el metro, lo que venga. O sea, yo creo que todo eso debería estar integrado y funcionando como un solo sistema, cosa que tengamos lo menos tiempo de desplazamiento posible.
entre una comuna y otra, entre tu trabajo y la vivienda. Yo creo que eso es súper relevante. Bernardo, lamentablemente tenemos que ir cerrando el programa, es súper interesante, o por lo menos a mí me interesa mucho el tema del urbanismo, la geopolítica. Hemos desatendido esto de mirar nuestros espacios, mirar dónde nosotros nos movemos, porque finalmente es eso lo que constituye nuestro paso por la vida. La conectividad, lo que vemos, con quién nos relacionamos, está todo vinculado con el espacio. Nosotros no somos nada sin el espacio en el cual nosotros nos desenvolvemos y hemos perdido esa capacidad de lograr vivir adecuadamente estos espacios. ¿Qué opina Bernardo Suazo de la ciudad sustentable? ¿Cómo podríamos nosotros referir ciertos principios, muy resumidamente, obviamente, de una ciudad sustentable? Bueno, yo creo que ya hemos hablado un poco de eso. Primero que nada, lograr que la ciudad esté armoniosa y equilibradamente densa, digamos, con una densificación equilibrada. Tenemos que lograr tener un mejor aprovechamiento de nuestras energías. Yo creo que desde ese punto de vista el tema de la eficiencia energética es un tema súper relevante y es un tema que no es un tema de futuro, es un tema que ya está, digamos, instalado. El tema de cómo lograr espacios públicos de buena calidad también es un tema importante para la sustentabilidad de una ciudad. Si yo tengo espacios públicos seguros, implementados, equipados, con equipamientos cercanos, tengo en el fondo vida urbana. Si no, no tengo vida urbana. Estuvo muy de moda en algún tiempo generar estos barrios aparte de la ciudad, que son súper poco sustentables y son muy poco seguros también. La ciudad, la gran gracia de la ciudad es su diversidad y que el tipo que está en una carnicería, ¿no es cierto?, del barrio, ve, conoce a sus vecinos, sabe que el tipo que llegó es extraño y que va a generar algún problema social en el lugar. O sea, hay todo un tema que tiene que ver con cómo yo concibo la ciudad para que sea sustentable. Y a veces son cambios mínimos los que generan estos cambios radicales en la ciudad. En el tema de transporte, por ejemplo, está el ejemplo de Curitiba, hay un ejemplo en Colombia también, que generan cambios radicales por solamente una intervención, y casi es una acupuntura. Y yo creo que eso nos falta, y nos falta eso porque el Estado está muy preocupado de la macro y no de la micro, del microurbanismo. Yo creo que por ahí hay un tema y para eso se necesitan herramientas para justamente asociar el recurso del inversionista y de los privados, asociarlo al bien común que debe propugnar el Estado. Y ahí hay una disociación, estamos de distintos lados del territorio. Bernardo, por último, ¿es posible un metro para Concepción? Yo creo que sí. Yo creo que Ya. sí. Mira, si tú piensas, Santiago empezó a pensar su metro como en el gobierno de Frei Montalva, cuando tenía más o menos la misma magnitud que Concepción en aquel tiempo, y el metro se materializó como 10 años después, en el 70 y tanto, ¿no es cierto? La primera línea de metro. Yo creo que el momento de pensar un metro para Concepción es ahora, para que se materialice 10 años más. En este momento, en Concepción, sin pensar en la pandemia, el tiempo de traslado varía entre 30 y 40 minutos, estamos en el límite. En poco tiempo más, en 5 años más, vamos a estar con tiempos de traslado sobre la hora. Entonces, yo creo que el metro es el único transporte público al cual tú te subes bajándote de tu auto, por la calidad que tiene, por la frecuencia que tiene, por un montón de otros. Y yo creo que ya tenemos parte de ese metro. Tenemos el biotren que une Chihuayante, Hualqui con Talcahuano y Concepción, San Pedro. Tenemos el biotren. El problema es que deberíamos eso integrarlo a una nueva planificación, por ejemplo, de metro, que en el fondo nos diera la frecuencia que necesitamos, nos diera calidad en el transporte y en el fondo nos bajáramos de nuestro automóvil para llegar eficientemente a todos los lugares, si es que hacemos que este metro esté integrado al sistema de transporte, o sea, que se integre con las micros, con los colectivos, con el resto. Pero yo lo pienso en 10 años más, no ahora, pero hay que pensarlo ahora, porque si no, en 10 años más no vamos a tener nada. Perfecto. Muchas gracias, Bernardo Suazo, por tu tiempo, No, por gracias. tu experticia, por tu sabiduría, por tu conocimiento y por tu excelente voluntad. Muchas gracias a todos los auditores y auditoras de este programa, Caminando hacia la Convención Constitucional.
por una constitución en la que se reconozca el derecho a la ciudad, en la que tengamos conciencia de nuestros espacios en los que nos desenvolvemos normalmente, en la que se reconozca el derecho al transporte y la conectividad, que todos tengamos acceso al equipamiento esencial para poder desenvolvernos en el día a día. Muchas gracias a todas y todos. Andrés Cruz Carrasco, candidato convencional constituyente por el Distrito 20. Su distrito, de usted depende que salgamos adelante en conjunto por la construcción de un nuevo Chile. Gracias.